Hola a todos, soy la instructora Carol Parrado y vamos a hablar de la comprensión lectoescritora. Cuando hablamos de comprender a través de la lectura, estamos realizando un ejercicio de interpretación de un discurso. Ese discurso puede ser escrito, también puede estar manifiesto de manera oral. También lo podemos encontrar en el entorno, lo podemos encontrar en situaciones, en problemáticas. Cuando yo leo, estoy haciendo un ejercicio de interpretación, de análisis, de evaluación. Para poder realizar este proceso o llegar a este proceso o culminar este proceso, debo de conocer muy bien cómo es que está compuesto como tal ese discurso o ese texto o ese problema que estoy analizando para poderlo comprender y poder tomar de allí las decisiones correspondientes en el análisis, la evaluación de el discurso o la situación. Entonces, vamos a utilizar una analogía para hablar sobre cómo está compuesto un texto. Vamos a acercarlo aquí directamente al texto escrito y a partir de allí, ¿cómo aplicamos la comprensión lectora? Entonces, un texto está compuesto como un huevo Kinder de 3 partes. En un huevo Kinder encontramos la cubierta, encontramos la forma del huevo, la cubierta y encontramos la sorpresa. Cuando hablamos de la forma que tiene de huevo, eso se hace con una intención. La intención es definir. Esa definición, esa definición que tiene o esa forma que tiene el huevo Kinder es porque tiene un propósito. Ese propósito es que usted no solamente disfrute o se deleite con el chocolate, sino que también llegue a la sorpresa. Entendiendo esta analogía, nosotros también vemos un texto de la misma manera. Un texto tiene una forma, tiene un orden. Ese orden se la da el tipo de texto. Entonces, por ejemplo, en sentido general, podemos decir que todos los textos tienen un inicio, un desarrollo y un desenlace, como un cuento, pero cuando hablamos de esas mismas partes en un tipo de texto argumentativo, por ejemplo, podemos encontrar que su orden es mucho más extenso porque su propósito también es otro. En síntesis, lo que quiero decirles es que un texto tiene una forma y esa forma le da un orden. Ese orden le da una identidad y le da un propósito. Por eso es importante que ustedes recuerden la clase de tipología textual, donde se ven los tipos de texto, sus características y cuáles son los que lo representan. Entonces, de acuerdo al tipo de texto, yo puedo analizar o comprender el propósito del mismo. ¿Cómo comprendo el propósito de ese texto? Utilizo algo que se llama la macroestructura. La macroestructura es la identificación de la intención o de ese propósito. Si yo sé que mi texto es argumentativo, eso quiere decir que el propósito o la macroestructura del texto que, por ejemplo, estoy leyendo, del discurso que estoy leyendo, tiene el propósito de persuadirme sobre una verdad. Esa persuasión lo va a hacer de una manera intencional. Esa intención la encontramos en la macroestructura. Es decir, la macroestructura consiste en el título o el tema que se plantea,
la pregunta que orienta una lectura, el marco teórico, ¿sí? Que permite entender el propósito del discurso. Si hablamos del huevo Kinder, es como si estuviéramos hablando de la envoltura. La envoltura tiene unas descripciones, tiene un título, tiene una información del contenido, pero no dice todo, sino que dice parte de la información del contenido, tiene un título, inclusive el material de la cubierta está hecho con un propósito y es que es permitir que no se derrita como tal el chocolate, etcétera. Entonces, miren que asimismo en la macroestructura de un texto tiene el propósito de revelar la intención que tiene el autor del texto. Por último, encontramos la estructura interna o la sorpresa, que serían las ideas desarrolladas con coherencia y con cohesión. ¿Cuáles ideas? Las ideas que permiten explicar o argumentar o informar la intención que tengo en la macroestructura. Es decir, un texto al componerse de estas tres partes forman como tal un cuerpo que permite desarrollar o transmitir una información de una manera clara, eficiente y ordenada. Si esto pasa cuando nosotros leemos o interpretamos un texto, lo mismo pasa cuando lo escribimos. Cuando escribimos debemos de hacer el mismo proceso, que es pensar en cuál es el tipo de texto y cuáles son sus partes. Luego establecemos la intención de lo que vamos a escribir y luego sí desarrollamos el contenido que va a sustentar esto que nosotros vamos a escribir. Si nosotros vemos aquí un ejemplo de digamos, del análisis del tipo de texto, nosotros podemos entender que este es un tipo de texto informativo. ¿Cómo identificamos que es un texto informativo? Porque nos está mostrando una información sobre las estaciones. Pero este texto informativo tiene algo interesante y es que nos establece un propósito. Ese propósito no es solamente informar cuáles son las estaciones, sino hacer un ejercicio donde podamos entender por qué el verano es la intención más calurosa. Ese por qué el verano es la intención más calurosa sería la macroestructura del texto. Ya cuando vemos aquí la lectura y vemos cómo la información nos lleva a entender que el verano es la estación más calurosa debido a la inclinación que tiene la Tierra, por lo cual pues permite que los rayos entren de manera perpendicular y eso pues conlleva que las determinadas zonas de la Tierra entonces tengan un acceso directo al Sol, etc. Esa explicación que nosotros vemos acá se llama la estructura interna, es decir, la explicación en los párrafos de la macroestructura. Entonces, con este ejemplo, quiero recordarle lo siguiente. Todo texto puede ser comprendido, pero también la redacción de todo texto debe ser comprensible. Y por eso es importante que ustedes tengan en cuenta estos tres elementos en el momento de la redacción, estos tres componentes del texto, porque así como escribimos, también podemos leer. Entre más consciente soy de la lectura, más consciente soy de la escritura y viceversa. Entre más consciente soy de cómo escribo, también al momento de abordar la lectura me vuelvo un poco más metódico y comienzo a hacer una lectura más consciente, enfocada y pues
eficaz. Entonces, a todos ustedes les doy gracias por eh, escuchar este video y ver este video. Que tengan un excelente día. Chao, chao.